En el video anterior vimos cómo generar polinomios de código o vectores de códigos cíclicos, simplemente multiplicando la palabra de información por el polinomio generador. Sin embargo, la simple multiplicación normalmente no nos da la forma sistemática de una palabra de código. En este video voy a presentar cómo obtener la forma sistemática de códigos cíclicos utilizando evidentemente el polinomio generador. Primero veamos cuáles son las relaciones que guardan el polinomio generador g de x y el polinomio x a la n más 1, en donde n es el número de dígitos en la palabra de código. Primero, si g de x es un polinomio generador de un código cíclico nk, entonces ese polinomio g de x es un factor de x a la n más 1. En otras palabras, el polinomio x a la n más 1 puede factorizarse en donde uno de sus factores es g de x. La segunda relación es de que si un polinomio de grado r, donde r es igual a n menos k, n siendo el número de dígitos en la palabra de código y k el número de dígitos en la palabra de información, entonces r es el número de dígitos de redundancia. Entonces, si un polinomio de grado r es un factor de x a la n más 1, entonces este polinomio genera un código cíclico lineal nk. Esto quiere decir que cualquier factor polinomial de x a la n más 1 puede generar al código cíclico nk, lo cual es muy interesante dadas las propiedades cíclicas de los polinomios. Bien, ahora ¿cómo obtenemos códigos cíclicos en forma sistemática? Bueno, para codificar normalmente multiplicamos, como decía, el mensaje de la fuente por g de x, pero este procedimiento normalmente no resulta en un código sistemático. Entonces, aquí voy a presentar un método para obtener la versión sistemática a partir de los siguientes pasos. Primero, se trata de generar el polinomio x a la n menos k por u de x, en donde u de x es el polinomio de información y x a la n menos k, pues es el término x elevado a la potencia n menos k, donde n es el número de dígitos de la palabra de código y k es el número de dígitos de la palabra de información. Esto nos va a dar un polinomio de grado n menos 1. Luego, a este polinomio, al resultante de la multiplicación, lo dividimos entre g de x y nos va a interesar el residuo. Una división la podemos expresar de esta manera, donde q de x es el cociente, g de x es el divisor, p de x es el residuo y finalmente pues la función que sirve como dividendo es x a la n menos k por u de x. Entonces de esta división nos interesa el residuo, que es p de x. P de x es el residuo. Una vez que obtenemos el residuo, a la multiplicación inicial que habíamos hecho de x a la n menos k por u de x, le sumamos p de x. Y esto, el lado izquierdo, va a ser el polinomio del código en forma sistemática. Entonces v de x, es decir, el polinomio de código, en forma sistemática es x a la n menos k por u de x más p de x. Simple y sencillamente. Entonces voy a sintetizar los pasos para obtener la forma sistemática de un polinomio de código. Primero tenemos el polinomio de información u de x y lo multiplicamos por x a la n menos k. Observar que es muy importante conocer los parámetros del código, n y k. Posteriormente este polinomio, x a la n menos k por u de x, lo dividimos por g de x y a esa división le tomamos el residuo. Nos interesa p de x, que es el residuo. ¿Para qué? Para sumarlo posteriormente a la multiplicación de x a la n menos k por u de x más p de x, en donde esta versión, este polinomio resultante, va a ser el polinomio del código en forma sistemática. V de x es precisamente esta operación, x a la n menos k por u de x más p de x. Bien, tomar nota de esto porque si queremos obtener polinomios en forma sistemática, este es el procedimiento que vamos a utilizar. Como ejemplo, tomemos lo siguiente. Para el código cíclico lineal 7,4 generado por el polinomio generador 1 más x cúbica, determine la forma sistemática de la palabra de código correspondiente al mensaje 1010. ¿Por qué hay 4 dígitos? Porque aquí los parámetros del código nos dicen que hay 4 dígitos de información y la palabra de código ocupa 7 dígitos. Entonces, aquí vemos que la palabra de información tiene 4 dígitos. Entonces, este vector de información lo pasamos a su forma polinomial. Como vemos es 1 más x cuadrada, está encendido el primer 1, el segundo no, que correspondería a la x, el tercero sí, que corresponde a x cuadrada. Entonces este polinomio u de x es 1 más x cuadrada. El número de dígitos de redundancia está dado simplemente por la diferencia de n menos k, 7 menos 4 es igual a 3. Entonces el método que vimos en la diapositiva anterior nos dice que multiplicamos x a la n menos k, o sea x cúbica, por u de x. Al multiplicar x cúbica por u de x, pues tenemos que x cúbica por 1 nos da x cúbica, y x cúbica por x cuadrada nos da x quinta. A esta multiplicación, como vimos en la diapositiva anterior, tenemos que dividirla por el polinomio generador, y entonces obtenemos el residuo. Bien, pues vamos a hacerlo. X quinta más x cúbica lo dividimos entre el polinomio generador, x cúbica más x más 1.
x quinta entre x cúbica x cuadrada por x cúbica más x más 1 nos da x quinta más x cúbica más x cuadrada. Sumamos ambos polinomios, módulo 2, se eliminan elementos con la misma potencia y nos queda finalmente x cuadrada, que es de una potencia menor que el divisor. Entonces el residuo p de x es x cuadrada, es el término que estábamos buscando, para entonces sumarlo al término x cúbica más u de x, para que nos dé finalmente el polinomio de código en forma sistemática v de x, que es igual a x cuadrada más x cúbica más x quinta. Si esto lo pasamos a su forma vectorial, pues observamos que el polinomio v es 0, 0, 1 y finalmente la palabra de información en claro, porque es la forma sistemática 1, 0, 1, 0, que es la palabra original que estamos codificando. Aquí lo tenemos. Entonces, así funciona este método para obtener polinomios de código y a su vez palabras de código en forma sistemática. Simple y sencillamente. De esta manera, pues nos ahorramos implementar el método Jordan-Gauss haciendo operaciones lineales entre renglones y columnas de la matriz generadora. Podemos implementar un algoritmo que haga precisamente eso. Como ejercicios, pues tomemos nuevamente el mismo código 7, 4 y se nos pide codificar los vectores 3 unos y un 0, 4 unos y 1, 1 y 3 ceros en forma sistemática. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues convertimos la palabra de información 1 a su equivalente polinomial, que es 1 más x cuadrada, como vemos aquí. Luego lo multiplicamos por x cúbica y obtenemos x quinta más x cuarta más x cúbica. Nos preguntamos cuánto da la división de esto entre el polinomio generador. Bueno, pues hacemos lo mismo para las otras dos palabras de información. Obtenemos su equivalente polinomial y las multiplicamos por x cúbica. Y lo mismo para u3 de x. Aquí lo tenemos. Entonces, para 1, después de hacer esto en papel, esto es un ejercicio, no es un ejemplo. Para 1 tenemos que su forma sistemática, v1 en este caso sería 0, 1, 0 y 3 unos y un 0, que es efectivamente la palabra de información en claro, que aquí está marcada en verde. Para u2 es la que vemos en pantalla y finalmente para u3 es también la que vemos en pantalla. Vemos que los vectores de información aparecen en claro en la palabra de código. Bien, pues con este mecanismo podemos obtener entonces palabras de código y polinomios de código en forma sistemática para los códigos lineales cíclicos de bloque. Gracias por su atención.